Más o menos hasta que ahora estamos proyectados para... Pues 1 hora y media. Dos. Sí, la idea es que, o antecitos, por ahí faltando un cuarto. Con esto que no tengo, pues. Entonces, de 12:20, listo. De una. Ok, listo, comenzamos. 3, 2, 1. Amigos, un saludo, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Hombres Sin Excusas, el programa que la noche del viernes los acompaña a ustedes estando en casa, en sus trabajos, en sus vehículos, en donde estén. Gracias por acompañarnos. Nos acompañamos a esta hora de la noche a través de los 1130 AM en amplitud modulada. Usted sabe que nos puede escuchar en Bogotá y en los municipios aledaños. Si quiere escucharnos a nivel internacional, lo puede hacer descargando la aplicación Fuego AM. Usted la pone en su tienda de aplicaciones, Fuego AM, la descarga completamente gratuita y nos puede escuchar en sonido digital desde cualquier lugar del mundo. Si ha decidido vernos en el canal de YouTube de la emisora, pero también en la página de Facebook, qué bendición que nos decida acompañar, y hoy vamos a estar con ustedes trayéndoles un tema bien especial, como es habitual todos los viernes, y por eso hoy estoy acompañado de Jairo Angulo, que está con nosotros en esta noche. Jairo, un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos los que se conectan en este tiempo de Hombres Sin Excusas. Claro, bueno, comenzamos con un versículo que hoy seguramente va a ser de tremenda bendición para ustedes cuando lo escuchen. Hoy vamos a estar hablando acerca de superando obstáculos. Es un problema para muchas personas cuando enfrentan un obstáculo, cuando hay algo que les impide el camino, pues precisamente la Biblia lo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Cuando hablamos de esto, Jairo, muchas veces las personas dicen, oiga, sí, yo venía bien, pero pasó algo. Recuerdo que hace tanto tiempo me sucedió una circunstancia, viví un tropiezo, un revés, una situación adversa y me caí, no superé ese obstáculo, no lo pude superar, viví una situación adversa durísima y hoy estamos hablando precisamente de eso, de cómo superar esos obstáculos. Yo creo que hace parte del día a día de absolutamente todos. Nadie puede decir que al día de hoy puede afirmar que nunca ha tenido un obstáculo que haya detenido la carrera o que haya detenido justamente lo que estamos viviendo en el día a día. Si nosotros lo dirigimos puntualmente hacia nuestra vida espiritual, a nuestra comunión con el Señor, indudablemente creo que lo que vivimos en nuestra comunión con Dios, lo que vivimos en nuestro relacionamiento con nuestros hermanos, lo que vivimos dentro de la iglesia, lo que vivimos dentro de la familia, dentro del matrimonio, en algún punto hay algo lo cual simplemente genera un obstáculo para lo que estamos tratando de hacer. Claro, mire que precisamente esto, Jairo, se nos presenta a nosotros de una manera muy especial porque pues la vida es una constante carrera de obstáculos. En ocasiones, pues el terreno es llano, en ocasiones es en ascenso o en descenso. Hay momentos donde hay lluvia, donde hay sol, en fin, cualquier clase de obstáculos. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que continuamos en la batalla. De repente, muchas personas dicen, yo me acuerdo cuando comencé mi vida cristiana. Y al comenzar la vida cristiana, éramos 5 amigos, de los cuales solo quedo yo. ¿Qué pasó con los otros 4? Fíjate que yo creo que indudablemente todos vivimos una carrera. Pablo lo habla muchas veces, la palabra en el Nuevo Testamento creo que aborda tanto lo que tiene que ver con lo que es la carrera por la vida, la carrera por el Evangelio, es el propósito divino que debe existir en nosotros. Pero cuando tú lo dices, empezamos a caminar varios, como un grupo, como una manada, y uno empieza a ver que en el camino uno se aparta, otro se molesta
y dice, este no es mi lugar. Hay una rencilla, hay una pelea, hay un conflicto, hay un celo, hay una envidia. Algo termina sucediendo, pero siempre llega algo. Esto parece como una carrera de obstáculos. Yo creo que Pablo, en el momento en el que hablaba justamente de la carrera, porque podíamos ver que las Olimpiadas, estos grandes coliseos romanos, eran grandes espacios donde todos se exponían a medir su fuerza, a medir su capacidad. Yo a veces creo que nuestra carrera quizás no es como una carrera de atletismo lisa, limpia, sino que pareciera más una carrera de obstáculos. Cuando empezamos, se presenta un obstáculo. Lo superamos, nos sentimos bien. Superamos el segundo, superamos el tercero, pero hay un punto en el cual nos confiamos. ¿Qué termina pasando cuando nosotros empezamos a compartir con nuestros hermanos? Nos confiamos, simplemente nos confiamos. Y, como dice la palabra, esas pequeñas zorras terminan haciendo un nudo tan grande que, hermano, empezamos a ver cómo se genera un daño dentro de la comunidad, dentro de nosotros, incluso dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Y es cuando uno empieza a ver y dice, ¿dónde está el hermanito fulano de tal? Ah, no, él se fue a otro lugar, o se dio un tiempo para buscar un lugar donde congregarse, o simplemente se apartó. Y uno ve tantas historias dentro de las iglesias, de personas golpeadas, de personas que quizás fueron maltratadas, de personas que yo creo que se autobloquearon o se pusieron el pie ellos mismos y tropezaron ellos mismos y no se pudieron levantar. Aquí el tema es, listo, he tropezado, me he maltratado, he caído, me levanto, soy capaz de levantarme. ¿O será que viene alguien con un corazón bondadoso que me va a dar la mano y me va a ayudar a levantarme y empezar a caminar junto a alguien para superar esos obstáculos? Claro. Ese buen samaritano que todos estamos esperando que nos ayude, que nos levante, que nos tienda la mano, que de un momento a otro se lo encuentre en el camino y pueda decir, tuve misericordia de aquella persona que estaba caído en el camino y que de pronto no se podía levantar por el obstáculo que sea, por la situación que estaba viviendo. Hoy vamos a hablar precisamente, no solamente de ese caso, sino de muchos otros obstáculos que hay en el camino y que de pronto nuestros oyentes el día de hoy pueden decir, oiga, si yo he descubierto que tengo un obstáculo que me ha impedido seguir adelante, me quedé estancado en el tiempo, no he podido avanzar, no he podido superar la pérdida que tuve hace unos cuantos años, la enfermedad, el trabajo, las finanzas, bueno, cualquier obstáculo que se nos haya presentado. Pero hoy vamos a hablar con un hombre que en repetidas ocasiones se ha enfrentado a situaciones en donde de manera laboral llegan personas a su consulta y le cuentan acerca de esas situaciones que ha estado viviendo la persona y que necesita esa ayuda extra. Por eso queremos saludar a esta hora de la noche también a nuestro amigo el psicólogo Mauricio Cadena, que está con nosotros acompañándonos en este instante. Mauricio, un abrazo, muy buenas noches, bienvenido a Hombres Sin Excusas. Claro, Mauricio, comencemos entonces a plantear la situación inicial y es desde su punto de vista cómo percibe el hecho de que una persona no logre superar los obstáculos y necesite una ayuda extra y de un momento a otro dice, mire, me doy cuenta que no lo logré, tengo que recurrir a alguien, solo no pude. ¿Cómo se logra a través de la ayuda psicológica el generar ese tipo de acercamiento o tal vez, como lo decimos popularmente, el tenderle la mano a alguien?
Claro, él nos está hablando de algo muy interesante y es una red de apoyo, que precisamente Jairo se convierte en el liderazgo. Personas que son cercanas y que la idea es no dejar solo a la persona que está enfrentando una situación, un obstáculo cualquiera que sea, vital poder contar con un equipo de apoyo. Fíjense que cuando empezamos a revisar todo lo que tiene que ver con esta red de apoyo, tiene que ver y tiene una estrecha relación con nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. Y uno pensará, venga, pero ¿qué tiene que ver que yo me relacione con Dios con que tenga una red de apoyo? Y justamente en el material que se edita en el proceso de formación del bautizo, a aquellos nuevos creyentes que han tomado esa decisión de ser parte de la iglesia y tomar esa expresión pública de ser bautizados, tienen que entender, y justamente se les enseña, de que nuestra capacidad de relación tiene dos ejes de funcionamiento. Una línea vertical, una línea horizontal. Entonces, sobre lo vertical indudablemente tiene que ver nuestra capacidad de relacionarnos con Dios primeramente. Cómo nosotros empezamos a establecer ese tipo de comunión, de hábitos que empiezan a edificar, y una horizontal que tiene que ver con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, termina siendo esto. Cuando nosotros aprendemos a vivir como hermanos dentro de una congregación, cuando nosotros aprendemos justamente a apoyarnos unos con otros, es que la iglesia, como cuerpo, como espacio, no es un lugar en el cual yo llego, recibo la palabra, alabo, adoro y ya me fui. Porque pareciera un lugar de entrada por salida y no empezamos a entender que es justamente un espacio en el cual yo puedo encontrar un apoyo. Yo le puedo decir a un hermano, estoy viviendo algo tan difícil que necesito a alguien que me ayude en oración. Alguien con quien yo pueda encontrar un consejo a partir de un pasaje bíblico, a partir de un principio bíblico, o que yo pueda encontrar a alguien con quien me pueda desahogar un poco sobre lo que estoy viviendo. Pero es que aquí juega algo que justamente se nos ha mencionado en este momento, el orgullo. Y me pregunto yo, ¿cuánto orgullo puede tener una persona para cerrarse como una ostra? Por completo, se encierra en un caparazón tan grande que no tiene la capacidad de expresarle algo a un líder, a un pastor, a un discipulador, a un consolidador. No tiene la capacidad de decirle, necesito ayuda. Es como si yo me lanzara al mar y empiezo a nadar en ese lugar y me siento bien, y de un momento a otro viene un calambre y me suspende el movimiento de las piernas y no soy capaz de decirle a quien está a mi lado, ayúdame, que me voy a ahogar. El orgullo puede ser algo tan nocivo, puede ser algo tan fuerte que nos puede conducir simplemente a ahogarnos. Yo prefiero ahogarme que alguien sepa que estoy pasando una necesidad. Yo prefiero ahogarme que alguien sepa que yo necesito que alguien ore. Yo prefiero ahogarme que decirle a alguien que necesito un abrazo. Yo prefiero ahogarme que decirle que alguien me está maltratando. Y es increíble que incluso dentro de un lugar en el cual se supone que estamos conociendo al Señor,
donde nuestro carácter está siendo moldeado, donde nos estamos uniendo a una congregación para ser formados, preferimos todo el orgullo de soberbia, simplemente decir, no más. Y hay ejemplos en la Biblia del orgullo. Faraón, mejor dicho, hay varios ejemplos en la palabra de cómo el orgullo simplemente condujo a una pérdida o a una catástrofe total. Claro. Doctor Mauricio, precisamente eso puede estar sucediendo en personas que no acuden a una ayuda psicológica porque piensan que no, eso es para locos. O sea, yo puedo solo. Yo, la verdad, ir a una consulta en donde, digamos que se estigmatiza la visita al psicólogo, entre comillas, al psiquiatra, de que es acostarse en un diván y empezar a contarle la vida a una persona y que lo examinen y que le digan a uno que está bien y que está mal y medicarlo. Claro, eso es lo que hace la psiquiatría. Pero en el caso del psicólogo, como que hay una especie de dicotomía entre si yo voy al uno o voy al otro, porque al final uno cree que todo va a ser igual, que me van a aconsejar, que me van a decir qué es lo que yo no puedo hacer o qué sí puedo hacer. Y ahí es en donde entra a jugar un papel fundamental el orgullo. ¿Cómo lograr derribar ese estigma? Ahí. Listo. Listo. Claro, hablemos, Jairo, de un tema que puede generar un obstáculo y es una discapacidad. Una persona que por alguna circunstancia tiene una condición distinta a la otra y remitámonos a la imposibilidad de caminar. Entonces, vámonos a lo que dice la Biblia precisamente en el libro de Marcos, en el capítulo 2, donde dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Bueno, ahí estamos hablando de esa red de apoyo, 4 amigos. Pero hablamos de un hombre que tenía una imposibilidad, no podía caminar, pero me pongo a pensar, digamos, esos son como ejercicios mentales que uno hace cuando lee la Biblia, que uno empieza a volar su imaginación y dice, ¿cómo llegó el hombre a esa casa? ¿Qué pensaba el hombre
mientras lo estaban subiendo por las escaleras, cuando se tiraron las tejas, cuando empiezan a hacerlo descender al frente del maestro? ¿Cuál era el pensamiento del hombre que en ese momento estaba imposibilitado de moverse? Y creo que ahí es en donde uno dice, yo podría llegar a pensar que lo que esta persona estaba viviendo era, ellos me están ayudando a superar un obstáculo y bendigo a mis amigos, pero el primero que venció el obstáculo fue el paralítico, que inmediatamente también supo que había una respuesta cuando llegara al frente del maestro. Tremendo, ¿cierto? A mí ese pasaje me conmueve mucho en el sentido de que lo que mencionamos ahorita un poco, y que mencionaba justamente el doctor Mauricio, esa red de apoyo que tiene esa capacidad de, en este caso, de tener fe, en un momento donde quizás el otro pues tiene una fe intermedia, por así decirlo, y el amor, ¿saben? Yo creo que lo que sucede en este pasaje nos deja algo claro, y es que esa red de apoyo y esa red de amigos, esa red de hermanos con quien uno puede compartir, con quien uno se puede apoyar, se encuentra soportada sobre el amor. Así que, ¿qué pensaría el paralítico justamente en ese momento? La fe de ellos, de sus amigos, de su red de apoyo fue mucho más grande que la que quizás él podía tener en el momento. Y digamos que él no tuvo fe, que era bello, es una broma un juego. Sí. Es un juego de todo el mundo corre, y de que justamente el poblado se movía de un lado a otro, pero ver el amor de sus amigos, ver la fe de sus amigos, que lo cogen, que lo llevan, que primero tienen un gran obstáculo. Hay una multitud de personas. Claro. Y si de pronto tal vez yo digo, ya hasta aquí llegamos, hermano, ya terminó y atravesar entre todo ese poco de gente, no. Otra vez, pero mirar el obstáculo y decir, vámonos por arriba. Hermano, ¿a quién se le ocurre montarse por los techos? Claro. Y se pusieron en modo Spider-Man a volar entre una casa y otra con su amigo. Yo creo que es justamente eso quizás lo que el paralítico enfrentó en ese momento. Qué amor tan grande, qué fe tan grande había en el que estaba a su lado para ayudarlo a que su vida cambiara, para ayudarlo a que encontrara algo que cambiara su vida. Yo me imagino que después de ese momento en que Jesús lanza esa palabra y se asombra también, porque es que yo creo que Jesús también se asombra, llegan a abrir el techo, hermano, claro, y bajarlo a través del techo. Yo creo que nunca se esperaban algo así, nadie, pero la fe fue tan grande que su amor y esa relación de amigos creció mucho más. Mira, quizás el pasaje nos llega al punto en que recibió un milagro, pero yo me pregunto, ¿cómo fue la vida del paralítico después de? ¿Cómo fue la amistad de ellos después de? ¿Cómo fue el amor de todos ellos después de? Yo creo que hubo una marca de por vida. Claro. Hoy día, físicamente, hay personas que se encuentran limitadas en sus piernas, en su cuerpo, pero yo creo que también encontramos una gran cantidad de paralíticos mentales. Porque cuando empezamos a ver los obstáculos, nos limitamos. Cuando empezamos a ver la montaña que está enfrente, decimos, es más fácil decir, me quedo en casa, es más fácil decir, yo creo que esto ya no. Es rendirnos. Así que si hay una expresión física, también toca empezar, yo creo que el doctor Mauricio nos soportará mucho más justamente sobre esto. ¿Cuántas incapacidades mentales tenemos al día de hoy? ¿En cuántas áreas de nuestra vida simplemente somos minusválidos porque no hemos sido capaces de mirar un poco más allá de los obstáculos? Y yo sé que suena muy bonito, suena muy poético cuando decimos, hay que enfrentarlo, hay que buscar cómo superarlo. Y la mente, indudablemente que es el campo de trabajo del doctor Mauricio, la mente juega tanto. La mente y el corazón juegan tantas malas pasadas que quedamos en el campo de no pudimos. Pues precisamente esa es la pregunta, doctor Mauricio. ¿Cómo lograr lidiar con esa mentalidad del no puedo? El micrófono.
No tiene el micrófono prendido. Eso pasa. Ahora sí. Mm. Mm. Bueno, vamos a hacer una especie de análisis un poquito rápido de lo que podría haber vivido el paralítico antes, y es que aquel hombre tenía una condición física delicada, pero no sabemos si fue repentina, si fue por un accidente, no sabemos si esa parálisis fue progresiva, no sabemos qué fue lo que le sucedió, si fue de nacimiento, no sabemos si el hombre, digamos, tenía unos obstáculos heredados. Bueno, en fin, no tenemos ni idea porque simplemente la historia narra lo que dice el pasaje. Pero uno lo interpreta de una manera muy especial y para no quedarnos en el ejemplo del paralítico, porque tenemos muchos más. Finalmente, Jairo, con esto podemos decir a aquellas personas que encontraron ya su red de apoyo, que después tuvieron una vida en donde se fortalecieron los lazos familiares, pero también el hecho de que la persona puede que no tuviera la fe suficiente, pero logró a través de esos amigos poder obtener un milagro o, traído en nuestro contexto, superar ese obstáculo y cuál debe ser la condición de una persona que ya superó ese obstáculo para que la situación le cambie y efectivamente empiece a vivir una vida de parálisis, de no ser paralítico mental, sino ya recibió su milagro físico. Bueno, ahora caminemos, hágale. Yo creo que justamente hay un cambio en la capacidad de cómo vemos las cosas, que es necesario. Tiene que haber un cambio en los pensamientos, tiene que haber un cambio en la mentalidad. Y yo creo que la palabra también habla mucho sobre esos aspectos, en qué debemos pensar, en qué debemos concentrarnos, en qué debe estar reposando toda nuestra atención. Si nosotros, y yo creo que absolutamente todos en algún punto hemos sido victoriosos sobre algo en lo cual hemos tenido que superar algún obstáculo, en lo cual hemos logrado tener ese milagro del Señor. ¿Y qué sigue de ahora en adelante? Afianzarnos en la fe. Afianzarnos
de tal manera que podamos aferrarnos justamente en mantenernos continuamente en el milagro que hemos recibido. Vea, pero puede suceder algo. Usted está aferrado en la fe, pero empiezan a llegar los dardos del enemigo. Empiezan a llegar esos dardos o esos pensamientos que pueden incluso empujar a la persona a dudar sobre aquella cosa que él tiene, a cuestionarse algunos aspectos donde Dios se ha podido glorificar. Y aquí es donde empieza a verse realmente qué tan fuerte es lo que uno ha recibido en esa libertad de los pensamientos, en esa libertad de empezar a caminar en lo nuevo que Dios ha dispuesto. Poder vencer esos tipos de obstáculos o de circunstancias que se levantan, bien, se pueden presentar, las vencemos. ¿Cómo salimos adelante? Manteniéndonos y aferrándonos con el Señor. Que esa red de amigos indudablemente va a ser un gran apoyo. Va a ser un gran apoyo para que en algún momento, si algún pensamiento que está llegando, uno encuentre aliento, fortaleza justamente en las personas que se encuentran alrededor de uno. Un consejo, una palabra, un compartir, algo en lo cual uno empieza a tener ese aliento, esa fortaleza para salir adelante. Yo creo que va más orientado a eso. Claro, pero cuando se abren las líneas telefónicas, por lo general se pide, vamos a tener tiempos en donde ustedes escriban sus peticiones y muchas personas escriben y estoy viviendo una situación económica dura. Entonces el obstáculo del factor económico. Claro, hay personas que dicen, mire, ayúdenme a orar por la salud, ayúdenme a orar por la conversión de mi familia, ayúdenme a orar por X o Y circunstancias, pero un obstáculo sensible en la vida cotidiana es el problema económico, el factor económico, y creo que eso prima mucho en la manera como yo enfrento la vida. Si tengo dinero, estoy alegre; si no lo tengo, me bajoneo, estoy viviendo una situación dura, y ese puede ser un obstáculo que también se convierte en algo que nos hace a nosotros menguar, no solamente en nuestra fe, sino también en quién creemos, en el seguir al Señor, en el caminar con Él. Yo creo que justamente cada uno de estos obstáculos o circunstancias que se empiezan a levantar nos ponen a prueba. Y es algo en lo cual creo que los cristianos tenemos que estar muy, muy afianzados y tenerlo muy claro. Cada circunstancia o cada situación, puntualmente lo económico, indudablemente nos va a empujar a poner a prueba cuál es nuestra capacidad de reacción frente a lo que estoy viviendo. Y es un área difícil. Yo creo que todos en algún punto, de alguna manera, o lo ha vivido o lo está viviendo, o incluso lo va a tener que vivir, cuando las finanzas nos llevan contra las cuerdas. Y las finanzas nos llevan contra las cuerdas sobre ¿en qué creo? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo yo estoy afrontando esta situación que de alguna manera me va a poner a cuestionar si estoy bien o estoy mal? Así que, indudablemente, la fe es el ancla, esa ancla firme para poder mantenernos inamovibles en algo. Y es que a pesar de que las circunstancias económicas están duras, yo sigo creyendo en el Señor. Que mi fe pueda ser conducida a que yo pueda orar y yo pueda creer justamente que el Señor es el que me va a ayudar a superar esa circunstancia económica. Que indudablemente va a implicar que yo tenga que poner en orden cuánto gasto, en qué gasto, cómo estoy conduciendo mis finanzas, incluso cuáles son mis decisiones a futuro sobre en qué invierto, en qué no invierto. Yo creo que va muy afianzada la mayordomía. Yo creo que tantas palabras que hemos tenido justamente sobre ese proceso de mayordomía nos llevan a eso, a aferrarnos, a tener un tiempo en el cual nosotros tomamos decisiones donde apretamos un poco las finanzas, pero también tenemos la fe de que vamos a vencer. Si nosotros empezamos a dudar, cuestionamos, mejor dicho, toca saber llevar ese campo de batalla, porque corremos el riesgo de perder. Y es un campo de batalla muy, muy fuerte, y creo que uno lo empieza a ver con muchas personas cuando viven llenas de tanta amargura, porque no tengo la riqueza y no tengo la abundancia que quisiera tener. Y es un campo de batalla quizás donde muchos la han perdido. Pero yo creo que el Señor nos da la oportunidad de levantarnos. En alguna oportunidad un hombre le pidió un consejo a un hombre sabio y le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la prosperidad, la bendición? Y el hombre sabio le dijo, si ves esta roca, empújala. Empújala
y vas a conseguir un gran tesoro. Entonces el hombre dijo, pongo la roca y seguramente hay una huaca ahí detrás, o qué sé yo. Entonces el hombre todos los días se levantaba y empujaba, pero no lograba mover esa piedra un centímetro porque era una roca gigantesca. Al otro día otra vez, luego otra vez, luego otra vez. Y el hombre pasaron 2 meses y no logró mover esa piedra y dijo, no, ya no aguanto más, la verdad esto no es para mí. Yo lo he hecho con todo mi corazón, creyendo que voy a alcanzar la prosperidad, pero eso no se mueve. Y volvió a consultar otra vez al hombre y le dijo, mire, la verdad ya voy a desistir, ya esto no es para mí. Yo he hecho todo lo humanamente posible, pues usted dice que yo la empuje y ahí voy a encontrar un tesoro. Pues finalmente ya no puedo más. Y el hombre le dijo, ¿tú recuerdas la primera vez que venías a decirme que querías empujar la roca para ser próspero? Ese día estabas debilitado, sin fuerza, sin ganas, flaco, cansado, ojeroso. Estaba mal. Y miren, han pasado 2 meses y ¿cómo se siente? Pues para qué le digo mentiras, me siento más fuerte. Estoy un poco más vigoroso. Entonces el sabio le dice, ¿usted ha empujado la piedra todos los días? Sí, todos los días. Todos los días he hecho el ejercicio. Y el sabio le dijo, el secreto de la prosperidad es, 1, la perseverancia que usted le puso para empujar eso todos los días. Y 2, que aún a sabiendas de que era una piedra tan grande que usted nunca iba a poder moverla, hoy está más vigoroso que el primer día. Entonces, la prosperidad muchas veces no viene por el hecho de yo empujar y conseguirme una huaca. La prosperidad viene por la perseverancia que yo tengo, pero también en el creer que efectivamente esa prueba me va a hacer más fuerte. Y lamentablemente muchas personas desisten, no aguantan, abandonan y no solamente no son más fuertes, sino viene el enemigo y les da más duro y tristemente hasta ahí llegó el amigo. Y yo creo que la palabra habla también justamente de algo que es importante y es que tenemos que cuidar nuestro corazón. La palabra dice que el corazón del hombre es engañoso. O sea, nuestro propio corazón nos puede poner trampas. Nos confiamos, nos acomodamos, empezamos a tener tanta seguridad en nosotros mismos que nos olvidamos que lo que hacemos, lo hacemos también soportados del Señor. Es como la villa del pámpano. Nosotros no podemos hacer nada separado de Dios. Pero pareciera que nosotros mismos empezamos a tener la seguridad de que yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo hago, yo. Y soporto tanto en el yo que me empiezo a alejar del Señor. Es como un matrimonio. Siempre se ha hablado que el matrimonio es un cordón de 3 dobleces. Pero cuando ese punto intermedio se separa de ese matrimonio, cuando nosotros no entendemos que el adhesivo para una pareja es el Señor, cuando se tiene que tener un solo sentido, un corazón rendido delante del Señor, cuando nosotros nos rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, empezamos a argumentar y empezamos a creer que somos nosotros y nadie más que nosotros. Así que un obstáculo se presenta. Necesitamos tener disciplina y constancia justamente en lo que nos va a dar la seguridad para poder afrontar. ¿Será que la disciplina y la constancia tiene que estar en que yo compro una serie de libros de autoayuda? ¿O que cada vez que yo llego a un supermercado y visitar la sección de libros empiezo a leer y ver y empiezo a tomar libros que me van a soportar y me van a llenar? Yo creo que no es eso. Yo creo que justamente el Señor nos conduce a que podamos afianzarnos de tal manera que empezamos a caminar con más seguridad en Él. Que los pensamientos que tenemos son pensamientos que son orientados por la palabra del Señor. Que justamente el proyecto de vida o la meta o el proyecto que yo tengo delante lo afianzo en el Señor. Claro. Bueno, vamos a hacer una muy corta pausa. No sin antes recordarles que estamos en Hombres Sin Excusas y de verdad que estos son tan solo 2 ejemplos de obstáculos que se han presentado en el camino. Estamos en compañía del psicólogo Mauricio Cadena, que nos está acompañando, y acá en el estudio presencial estamos con ustedes Jairo Angulo y Juan Manuel Serrano. Vamos a hacer una muy corta pausa, muy pequeñita. Usted no se mueva porque lo que viene va a ser también muy interesante. Vamos a hablar de otra serie de obstáculos y hacemos un pequeño abrebocas, Jairo. ¿Qué tal el obstáculo sea una tartamudez, por ejemplo?
Como Moisés decía, Exacto. yo no puedo. Exacto. Seguramente usted dice, no, es que hablar en público, yo cada vez que voy a hablar en público se me lengua la traba. Y no puedo hablar y me sudan las manos y se me olvida el discurso y no, yo no puedo. Eso puede ser un obstáculo que de pronto usted no ha vencido al compartir, y por eso con el doctor Mauricio Cadena vamos a dilucidar este tema, que también puede ser incluso algo que sucedió en la niñez, que hace que de pronto uno no pueda desempeñarse bien en público, sabiendo que cuando habla normal, pero llega la hora de hablar en público y se le olvida todo. Entonces, esperemos a ver qué nos dice el doctor Cadena cuando volvamos de esta pausa musical. Ya volvemos. Hombres sin excusas vuelven en minutos. Bueno, listo. Hagámosla de una. Sí. No hacemos más pausa para poder. Bueno, ahí le hicimos 40 minutos ayer. Aguanta, y le meto 20 minutos de música. Bueno, ya volvemos. Hombres sin excusas está al aire. Muchas gracias por seguir sintonizándonos, por estar con nosotros. Y en el bloque anterior habíamos hablado de los primeros dos obstáculos de situaciones que se pueden haber presentado. El primero con un paralítico que contó con una red de apoyo, con unos amigos que lo ayudaron. Sabemos a través de la Biblia que se probó la fe de los amigos. Y los amigos de verdad que sí demostraron una gran fe. Tal vez este hombre tenía ahí su situación, pero lograron llevarlo delante del Señor y se generó un milagro impresionante. Hablamos de esa situación económica donde muchas veces uno dice, es que me están ahogando las deudas y yo creo que no va a poder salir de esta. Y ahora nos enfrentamos a lo que dice Levítico en el capítulo 21, verso 16 en adelante, donde dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o peina o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan a su Dios. Ahí se estaba hablando de esas personas con defectos físicos, y uno se pone a pensar que en el Antiguo Testamento se decía que estas personas no podían servir al Señor. Entonces, si alguien que tenga alguna situación en estos días lo lee y dice, descalificado, no lo logré, no puedo, ahí está escrito. O sea, si la misma Biblia lo dice, pues ya me descalificó la Biblia. Pero recordemos, Antiguo Pacto. Y por ese motivo, Jairo, a veces nos quedamos en la letra que mata y no en el espíritu que vivifica. Porque nos olvidamos que el Evangelio implica que pasemos de la palabra, de un hecho de lectura, a algo vivencial. Nos olvidamos que Dios es un Dios de una relación viva, de una relación real, de una relación que se aplica justamente en la cotidianidad, en nuestro día a día. Lo que pasa es que en ocasiones nos limitamos a creer que lo que recibimos en la palabra y lo que leemos se queda ahí como un conocimiento bonito, como algo muy lindo y como un pasaje hermoso, pero no pasamos justamente a eso, a esa aplicación viva, a esa aplicación que justamente se da en la oficina, en el lugar donde estoy laborando, en los estudios, en la universidad, en todo ese espacio dentro de la familia donde simplemente nosotros tenemos que superar obstáculos que nos ponemos nosotros mismos y salir adelante. Y salir adelante justamente en un reflejo de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con el Señor. Claro. Doctor Mauricio, hablemos entonces de esa situación que se le puede presentar a cualquier persona, situación que por lo demás puede generar una imposibilidad, y es precisamente una persona con un defecto físico. Hablamos específicamente de Moisés, un hombre que tenía pues un asunto de tartamudez, que no sabía hablar bien en público, como que no lograba hablar de manera fluida, y eso de pronto puede generar para las personas que viven una condición, en el caso de este hombre de tartamudez, pero hay otros tantos que también pueden generar
el descalificarnos. ¿Cómo lograr a través de ese tipo de ayuda psicológica donde puede recibir una persona esos serie de consejos con el propósito de superar aquello que lo limita? Claro. Ahí vemos un obstáculo como el de Moisés, que fue superado de una manera impresionante a través ni siquiera de él mismo, a través de su hermano Aarón. O sea, Dios le dijo, no, mira, si tú sientes que no puedes, tranquilo, Aarón va a hablar por ti, o sea, no te preocupes, no te afanes. En ocasiones nosotros ponemos esa imposibilidad para evadir nuestra responsabilidad. Y ahí es en donde uno puede decir, Dios usará cualquier tipo de circunstancia para darnos una enseñanza, y es que Él no necesita de nosotros, aunque creamos que nosotros somos necesarios. Él puede utilizar a un tartamudo, a un ciego, a un paralítico, y lo puede utilizar como Él quiere. Sí, indudablemente. Yo creo que el ejemplo de Moisés es un ejemplo del cual nos lleva a reflexionar mucho. Un hombre llamado por Dios, pero antes de ser llamado por Dios, formado en las mejores escuelas de la época, formado y estructurado durante una corte que pues lo vemos en la historia, estaba en la corte del faraón. Indudablemente, sí o sí, debía tener un relacionamiento con muchas personas importantes. Pero cuando vemos que llega a este punto de tener que ser el vocero, ser quien va a hablar justamente del Señor, él se autolimita o él dice yo no puedo, no soy capaz. Y tiene un apoyo a su lado. Eso refuerza el hecho de que nosotros necesitamos, cuando ya somos conscientes de que tenemos una dificultad, busquemos un apoyo. Busquemos un apoyo en la congregación, busquemos un apoyo
por fuera, busquemos un apoyo de un psicólogo. Siempre está la alternativa de buscar y encontrar un apoyo. Que ese apoyo sea un apoyo real, que no sea un apoyo ficticio, que nos dé la palmadita en la espalda por un momento para decirme, está bien, pero cuando necesitamos esa ayuda, que desaparezca. Busquemos un apoyo justamente para que podamos encontrar ese camino en el cual podemos superar ese obstáculo. Yo creo que nunca vamos a estar solos, siempre va a haber alguien a nuestro lado o cerca nuestro que puede ser un apoyo, como sucedió justamente con Moisés. Claro, siempre va a haber alguien. A veces de pronto somos nosotros los que generamos la limitante al punto de decimos, nadie y absolutamente nadie me puede apoyar o nadie o absolutamente nadie me va a ayudar. Pero de pronto la ayuda la tenemos al lado. Claro. Vemos una circunstancia y ahora para darle otro giro, hablemos de algo que no es necesariamente un defecto físico, que es una condición, y es personas de baja estatura. Muchas veces las personas que tienen, digamos, esta situación ven los obstáculos desde un punto de vista distinto. Porque los ven diciendo, es que yo soy más chiquito, es que yo soy menos, y empiezan a sentirse inferiores, y este es el caso de David, que reconocemos la cantidad de cosas que hizo, la condición espiritual de él, su talante, su capacidad, pero cuando se enfrenta a un hombre de 3 metros de tamaño, pues lo veía como un gigante. Bueno, desde mi punto de vista yo lo puedo ver de una manera distinta. El otro día estaba haciendo un estudio y entendí algo que me gustó muchísimo, y es que lo resumo en una frase. La gente veía a Goliat como un gigante, pero David veía al Dios gigante. Y muchas veces nosotros vemos al comienzo o al frente o al lado o cerca a nosotros un obstáculo y se nos olvida que sobre un alto hay uno más alto y sobre ese hay otro más alto. Y ahí es en donde uno dice, pues yo veo esto como un gigante, se me va a caer el mundo, yo no puedo superar esto, pero hay circunstancias que pueden servir como un obstáculo para formar nuestro carácter, para sacar de nosotros algo fuerte, algo poderoso, una enseñanza. Y David sacó lo mejor de una circunstancia que se ganó la hija del rey, eximido de los tributos, o sea, un hombre que a través de enfrentar un gigante recibió beneficios de parte del rey, pero lo podemos tomar de manera literal, beneficios de parte de Dios. Y es tremendo, ¿cierto? Ver el ejemplo de David en frente de un gigante. Definitivamente creo que la identidad que nosotros tenemos refleja mucho nuestra capacidad de cómo vemos las cosas. Y si bien puede haber una persona que es de baja estatura, David se sentía como alguien de muy baja estatura en su momento cuando estaba frente a Goliat. Pero, ¿qué pudo más que todo esto? Que tenía claro también quién era él. Que tenía claro de su capacidad, tenía claro de lo que él podía del Señor, de lo que él podía hacer a través del Señor. Su confianza y su seguridad no estaba sobre su estatura. Su confianza y su seguridad se encontraban justamente en que lo que él es en el Señor, lo que él era como un hijo de Dios, era mucho más grande de lo que humanamente podía ver. Y quizás nos concentramos tanto en lo que vemos humanamente, lo que nuestros ojos ven, que nosotros le restamos mucho a lo que el Señor ve. Entonces yo me pongo frente al gigante y yo lo veo y yo digo, yo creo que no puedo. Yo creo que esto está como difícil, yo no soy capaz porque, pues, Dios, o sea, un gigante, más alto, más fuerte, la armadura, todo, y empieza toda esa cantidad de pensamientos. Ahora, yo te invito a que miremos un poco lo que pasó con Josué. Cuando los espías entran y ven a los gigantes, que seguramente vemos una situación muy diferente, porque David vio al gigante y tuvo la seguridad. Pero los espías entran a la tierra prometida, ven a un gigante y dicen, yo creo que lo multiplicaron por 4 cuando rindieron el informe. Dirían, no es que no llegan a los cielos,
Y fíjate cómo en 2 puntos tenemos 2 ópticas absolutamente diferentes. Físicamente eran más bajos de estatura que un oponente o que un adversario. Pero mentalmente tenemos 2 posturas absolutamente opuestas. Tenemos un David que dice, yo sé que puedo porque el Señor me lo ha entregado, pero vemos unos espías que dicen, esto es imposible. Es literalmente imposible que nosotros podamos hacer algo. Entonces tenemos 2 posturas absolutamente diferentes. ¿Y en qué postura nos encontraremos nosotros el día de hoy? ¿Será que nos encontramos bajo la mirada de un David lleno de fe o nos encontramos como un espía lleno de temor? La mirada, la forma como nosotros estamos viendo, cómo colocamos la mirada, cómo somos conducidos por nuestros pensamientos, van a terminar marcando cuál es el producto final. ¿Me rindo o me enfrento? Y es que en la vida nos vamos a encontrar justamente con toda la cantidad de decisiones frente a lo que está delante nuestro. Y yo creo que la palabra, eso es lo hermoso de la palabra. Pareciera que nos conduce en un carrusel de emociones, pero también nos lleva a entender que al día de hoy yo puedo estar frente a un gigante, pero al día de hoy yo puedo tomar la actitud de David o de los espías. Claro. Doctor Mauricio, a propósito de ese tema que nosotros estamos tratando, frente a una situación que no es un defecto físico, es simplemente pues la genética, la persona con esas características que llega y se siente menos. Que uno dice, esta persona no tiene ningún obstáculo, no tiene ninguna imposibilidad, o sea, tiene su motricidad correcta, piensa bien, camina bien, no tiene ningún tipo de condición, pero en su corazón, en su vida personal, tiene un impedimento de su aspecto. Eso también puede generar una limitante. Desde su punto de vista profesional, ¿cómo se puede enfrentar un obstáculo como estos?
David era un ejemplo, o es un ejemplo de una situación bien particular, y se la pongo en un contexto para darle cierre a este bloque. Es en el que la gente estaba viendo el tamaño de Goliat mientras David veía el tamaño de Dios. Y el doctor Cadena nos hablaba acerca de la percepción desde el punto de vista desde donde yo estoy observando el obstáculo. Si yo miro el obstáculo desde arriba, se ve pequeño, pero si lo miro desde abajo, se ve gigantesco. Pero cuando estaba leyendo la Biblia, me di cuenta de algo bien interesante, y es el motivo por el cual David tenía el tamaño que tenía. Y a veces nosotros no logramos comprender por qué Dios nos hizo así. Es que Dios me hizo a mí chiquito. Se le olvidó meterme unos cuantos centímetros más, y empieza uno a criticar o a quejarse. Y mientras estaba leyendo ese pasaje me daba cuenta el motivo por el cual David le decía a Goliat, ese filisteo incircunciso. ¿Por qué le decía así? O sea, ¿qué notó? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que él percibió desde su punto de vista para decirle filisteo incircunciso? ¿Será que David tenía una especie como de percepción distinta, un punto de vista distinto? De pronto tenía un discernimiento impresionante para darse cuenta. Pues el tamaño de David, prácticamente, digamos, desde un punto de vista normal, le llegaba poco más arriba del ombligo, un ejemplo. Y se podía dar cuenta del motivo por el cual era incircunciso. Ese tamaño, el tamaño, generó que David era circuncidado. Él estaba bajo pacto. Y la circuncisión nos da a nosotros un pacto, un cubrimiento, una investidura, una protección. Goliat no la tenía. Y el motivo por el cual Goliat fue vencido fue porque David sabía que él no estaba actuando en sus propias fuerzas. Por eso, 1 Samuel 17 dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Creo que la confianza que este hombre tenía era mayor al tamaño de David, al tamaño de Goliat. Y esa confianza, Jairo, es una confianza que muchas veces cuando uno enfrenta algún problema, un obstáculo o lo que sea, se le pierde. Sí, yo creo que justamente nosotros tenemos que afianzar esa confianza y esa seguridad en el Señor. Pero para que esta acción se pueda dar, tendríamos que reconocer cuántas cosas tenemos que circuncidar en nuestro corazón, cuántas cosas tienen que ser cortadas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, cuántas cosas tienen que morir, literalmente hablando, para que nosotros podamos afianzarnos y surgir en esa confianza con el Señor. Yo voy a leer un momento 2 Corintios 10, dice lo siguiente: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, para poder llegar a ese punto que llegó David, de tener esa confianza, esa seguridad, indudablemente vamos a tener que luchar. La misma palabra nos está diciendo. Vamos a tener que utilizar estas armas que tenemos, que se oponen justamente a algunas cosas, como son la altivez, ese orgullo, esos argumentos, esos pensamientos que se levantan justamente para bloquear nuestra seguridad en el Señor. Hermano, si creemos que la confianza, la seguridad nos va a caer del cielo y va a llegar por ósmosis, como lo veíamos en biología, en la secundaria, en bachillerato, yo creo que estamos un poco equivocados. Si hay cosas que van a llegar por esa fe, pero hay cosas que vamos a tener que batallarlas y lucharlas. Y nos va a tocar a nosotros. Nos va a tocar a nosotros. David se afianzó en esa confianza, en esa seguridad. ¿Cómo? Peleaba contra leones, contra osos, defendiendo ¿qué? Un redil de ovejas. Y parecía algo insignificante.
Cuando llegaba el oso, él levantaba su vara y su cadena y se enfrentaba, o su onda, para enfrentarse contra el oso, contra el león, contra el lobo. Y quizás en un momento, y quizás para alguien parecía algo rutinario, de la labor de un pastor. Pero ese día a día de enfrentarse, de luchar, esa suma de batallas, lo terminaron conduciendo contra un gigante. Lo terminaron enfrentando contra Goliat. Así que quizás nosotros estamos enfrentando pequeñas escaramuzas, pequeñas batallas en nuestro día a día. Y quizás no logramos ver que el Señor nos está conduciendo a enfrentar esas pequeñas batallas, porque un día vamos a tener que enfrentar una gran batalla. Nos vamos a tener que enfrentar contra un gigante. Pero el día que nosotros nos pongamos frente a ese supuesto gigante, me acordaré de cuando peleé con el león, me acordaré de cuando peleé contra el oso. Y hermano, yo creo que vamos a batallar justamente con esa fuerza. Claro que sí. Doctor Mauricio, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy de Hombres sin Excusas. Bien, continuamos con Hombres sin Excusas. Este es un tiempo bien especial, sobre todo porque entendemos la importancia de lo que hemos venido hablando. Pero planteamos, Jairo, lo que vamos a estar hablando en el último segmento, y es esos pensamientos negativos, los sentimientos de inferioridad y las palabras negativas de otros, que son tres aspectos que de pronto se pueden convertir para uno en un obstáculo que generará el estancamiento o el salir adelante de la situación que sea. Es tremendo porque hoy vivimos días muy complejos de la siguiente manera. Un pensamiento o una idea puede conducir a una gran bendición, una gran catástrofe. Vivimos en un país en el cual los pensamientos de una persona se han convertido en ideología y han generado gran catástrofe. Quizá un ejemplo de esto es lo que ha sucedido con las guerrillas, con grupos paramilitares. Todos surgen de un pensamiento, pero un pensamiento que termina contagiando de una persona a 2, a 10, a 15, a 50, a 100 y a muchos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a entender cuál es nuestra posición frente a la filosofía del mundo, frente a incluso filosofías cristianas. ¿Cuál es nuestra posición sobre ese pensamiento y esa ideología que circula alrededor nuestro? Porque bien puede ser que el pensamiento es: yo amo a Dios más que al mundo, pero el pensamiento también puede ser: yo tengo una mentalidad abierta y esto no es tan malo. ¿Y por qué yo digo que esto es malo? Justamente esos dardos que empiezan a recaer, esos dardos que empiezan a llegar, nos pueden bloquear sobre nuestra capacidad de enfrentarnos delante de alguna circunstancia. Justamente también podemos negociar lo que tenemos como nuestra capacidad en el Señor para aferrarnos más bien a un pensamiento común y corriente del mundo.
Hoy día el mundo está lleno de muchas ideologías. Un ejemplo, la ideología de género. ¿Hasta qué punto una ideología puede golpearnos? ¿Hasta qué punto nos dejamos convencer de un pensamiento o una ideología que quiere simplemente entorpecer el caminar con Dios? El caminar justamente en esa comunión con Dios. Y vivimos días muy complejos sobre la ideología. Vivimos en un país que se encuentra polarizado, porque hay tantas corrientes de pensamiento. Y a veces nosotros como cristianos hacemos parte de una corriente donde simplemente polarizamos aún más. ¿Somos parte de una solución o somos parte de un problema? Pues yo pienso que indudablemente tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra y en qué debemos pensar, en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es justo. Y eso se va a ver reflejado en la forma que yo me enfrento a una circunstancia, en la forma que yo me enfrento a todo esto que se me pone enfrente. Y la forma como yo reacciono ante las circunstancias, creo que es el mayor medidor de cuán cercano estoy de Dios, cuán cercano están mis pensamientos a la palabra. Pero viene la pregunta: ¿cómo yo logro superar toda esta cantidad de pensamientos? La clave termina siendo la palabra. Nosotros nunca vamos a llegar a un punto neutro en el cual no pienso en nada. Siempre vamos a tener un pensamiento, bueno o malo. Pero cuando nosotros nos inundamos de la palabra, cuando nosotros disponemos más tiempo para el devocional, cuando escuchamos el devocional, cuando escuchamos sabias palabras, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos las enseñanzas, nos inundamos, nos rodeamos de tantas cosas que quizás un pensamiento negativo no va a poder tener lugar. Y esa es la batalla que tenemos que empezar a librar de forma real en nuestro día a día. ¿Cuántas cosas negativas están llegando, incluso por el compañero de trabajo que está al lado? Por esa palabra de pesimismo, esa palabra negativa que simplemente mata la fe. Porque eso es lo que va a terminar siendo la palabra. Hermano, llega a alguien con esa carga tan fuerte que no hay fe que la soporte. No hay fe que llegue a resistir justamente una cantidad de pesimismo y de cosas que termina apagando lo que tenemos dentro del Señor. Ustedes siguen escuchando y viendo Hombres Sin Excusas. Si nos están escuchando, lo estarán haciendo a través de Fuego AM1130. Lo pueden estar haciendo a través de nuestra aplicación fuegoam.com.co o simplemente escribiendo en su tienda de aplicación en el celular Fuego AM, y ahí con todo gusto puede descargar la aplicación completamente gratuita. O de repente usted escogió vernos a través del canal de YouTube. Muchas gracias. Y también en la página oficial, el fanpage de Facebook. Estamos en Hombres Sin Excusas, un tiempo muy especial, hablando de esos obstáculos que se presentan en el camino y que, bueno, digamos que uno muchas veces se da cuenta de, como lo decíamos con nuestro invitado, los obstáculos son mentales. Claro, hay ocasiones donde dice, es que es muy fácil decir que son mentales si yo los estoy viendo, si yo los estoy enfrentando, o sea, no tengo dinero en mi bolsillo, eso no me lo estoy inventando, eso no es mental. Tengo una imposibilidad de hablar, mire, esto no es mental, yo lo tengo en mi vida. Pero ¿qué sucede cuando uno piensa de manera negativa? ¿Qué sucede cuando uno todo el tiempo a través de las experiencias cotidianas de su vida dice, no, es que esto es muy difícil? Es que la vida cristiana, a mí nadie me dijo cuando llegué a la iglesia que esto iba a ser tan duro. Si me hubieran dicho eso, yo no me meto. O de pronto la persona le pintaron esos pastos pintados de verde donde dice, mire, vaya a la iglesia, conozca a Dios y se le solucionan todos los problemas. Así es. Creo que eso, la mayoría de las veces uno llega con una expectativa pues, diferente, contraria a la que podría suceder, pero creo que justamente estos programas tienen esa característica, de que se habla abiertamente de los obstáculos, de los problemas, de las situaciones cotidianas, con el propósito de darle esa ayuda, una ayudita extra, pero nada, Jairo, absolutamente nada reemplaza mi comunión con Dios, nada reemplaza mi acercamiento a través de mi devocional o de mi lectura de la palabra, y nada me va a reemplazar a mí el hecho de que si yo quiero tener o superar los obstáculos, pues debo enfrentarlos. ¿Cómo? Cada quien sabrá cómo hacerlo. Por eso vamos a hacer una muy corta pausa y ya volvemos. Hombres Sin Excusas, vamos a estar hablando de eso en el último bloque. Ya volvemos. Hombres Sin Excusas, va a una pausa musical y ya volvemos.
Listo. Hagámosle el último de 10 minuticos, 15 y se miramos. Y también a las 2 salgo, mejor dicho, pero pintado a recoger a mío, igual que yo voy a la oficina, sale a las 2:30 y ahí estoy. Listo. Último. Listo, Fred. Toma el seno y vamos a terminar. Ya estamos descargando. Sí, voy a hacer el último bloque. Listo, súper. Vamos a hacer el último bloque de despedida y acabamos. ¿Ves cuánto más? 15. Hay 15. Listo, bueno. Ya volvimos, hombres sin excusas, entra en el tramo final, ya estamos terminando. Y recuerden el versículo con el que comenzamos el programa. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Ahí uno puede haber comenzado bien la carrera porque cuando uno llega, todo, absolutamente todo en la iglesia es, mejor dicho, color de rosa. Sí. Todo es lindo, el Señor es maravilloso, los hermanos de la iglesia, las predicaciones, la estructura, o sea, todo. Pero comienza uno a acercarse al Señor con el pasar de los días y de repente la imagen que le vendieron de conozca al Señor y se le van a acabar todos sus problemas, pues como que podría llegar a convertirse en una de esas mentiritas blancas, pues entre comillas, porque mentira es mentira, pero finalmente se le dice, mira, usted me dijo a mí que me iban a solucionar los problemas y por el contrario, ahora tengo más problemas, tengo más situaciones, más cosas, y eso podría generar en una persona falto de carácter el decir, no, esto no lo puedo, no, yo la verdad no sirvo para esto, y ahí llegan esos pensamientos negativos donde uno finalmente se ve abocado a decirse a sí mismo, yo no puedo, me quedo grande, esto es muy difícil, era mejor como yo estaba antes, en el lugar donde me encontraba, ¿para qué me metía esto? Y empieza uno a hablar en primera persona de lo que no puede, como pensamientos que tristemente lo hunden más. Y eso es importante uno saber qué es lo que escucha y a quién escucha. Y nosotros a veces tenemos que hacer un ejercicio de reflexión sobre quién yo le estoy colocando mi oído y de quién yo estoy escuchando un consejo. Porque puede ser que yo esté escuchando a alguien que simplemente me está alejando de lo que tiene que ser. Es una realidad. Vivimos un tiempo en el cual tenemos que poner mucha atención sobre qué es lo que escuchamos. Cuando nosotros empezamos a escuchar las noticias yo creo que terminamos más preocupados y hay gente que ni duerme. Yo siempre doy ese ejemplo de un compañero que escucha las noticias en la noche y dice, no duermo, o sea, de la preocupación tan grande. Lo mismo termina sucediendo cuando nosotros, incluso dentro de una congregación, empezamos a escuchar a alguien y termina siendo un instrumento. Oye, no sé si recuerdas esa situación cuando Jesús les empezó a decir a sus discípulos que ya iba a morir. No sé si recuerdan la reacción de Pedro. Pedro lo llama y lo reprende. Reprende a Jesús, le dice, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a entregarte? ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende. Dice, te reprendo, Satanás. Así que justamente Jesús también nos muestra que Satanás nos puede hablar a través de alguien y Jesús lo que hizo fue reprenderlo. Jesús no aceptó la palabra que venía de su discípulo amado, que no era de cualquiera, un buen discípulo. Lo reprendió a Satanás, porque nosotros tenemos que tener filtros sobre lo que escuchamos. Si nosotros no colocamos filtros, yo creo que va a ser muy difícil que tengamos un equilibrio en las cosas, porque van a ser muchos los dardos, muchos los pensamientos que van a llegar. Y son muchas las cosas que quizás podemos estar dándole lugar para que nuestra fe se apague, para que nuestra esperanza no siga teniendo la vida que tiene, para que dejemos de ver las cosas de la forma correcta como Dios quiera que las veamos. Claro. ¿Qué pensamientos está teniendo en este momento? ¿Qué tipo de cosas usualmente piensa? ¿En qué cavilan?
¿Cuáles son sus disertaciones personales? Ahí en donde nadie lo escucha, donde nadie lo ve, donde usted dice, pues nadie me está escuchando. Pero mira lo que dice la Biblia. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún en una distancia me lees el pensamiento. Salmo 139, verso 1 y 2. Entonces uno dice, no, pues todo lo que yo pienso, si yo estoy pensando en derrota, el Señor sabe en qué estoy pensando. Si Él sabe que yo lo voy a lograr, no es una autoayuda ni tampoco son conceptos de que yo soy un dúo, yo soy el propio, yo me las sé todas, es que yo voy a salir adelante, es que yo soy. No, no es eso. Es, Señor, en el poder de tu nombre, a través del poder tuyo, a través de la sangre de Jesús, con el Espíritu de Dios, yo lo voy a conseguir. Gracias porque estás conmigo, porque me acompañas, porque me ves cuando me levanto, cuando me siento. Aún a la distancia tú ves mis pensamientos, Señor. Y perdóname porque la verdad, yo sí que pienso mal de mí mismo. Un cruce de pasajes. Te lo veo aquí con otro pasaje. Ajá. Cuando vemos Romanos 8, que es un gran capítulo que todos debemos leer, lectura obligatoria para todo cristiano, dice en el verso 6, la mente gobernada por la carne es muerte. Y ojo lo que dice, gobernada. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemigo de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Qué nos está gobernando al día de hoy en nuestros pensamientos? ¿La carne? ¿O será que está siendo gobernada por el Espíritu de Dios? Y tenemos un reto. Porque nosotros mismos somos los que le cedemos el gobierno de nuestros pensamientos. Romano lo dice. ¿Qué tanta cabida le estamos dando a la carne? ¿Y qué tanta cabida le damos al espíritu? Así que nuestra mente siempre va a estar gobernada por algo. Nuestra mente va a estar gobernada por un argumento, nuestra mente va a estar gobernada por una idea, nuestra mente va a estar gobernada por un pensamiento. Y vuelvo y lo reitero. Colombia tristemente ha sido, creo que el mal ejemplo de cuánto ha sido gobernada por una ideología, por un pensamiento. Llevamos 50 años de un conflicto armado, 50 y pico años de un conflicto armado. ¿Por qué? Por una ideología, por un pensamiento que ha gobernado y que ha enceguecido a miles de personas al punto de decir, yo defiendo mi pensamiento a través de ¿qué? De las armas. Sin importar que conduzca a muerte, sufrimiento, dolor. Ahora sí es importante qué es lo que gobierna mis pensamientos. Es muy importante qué es lo que está gobernando mis pensamientos, porque nos va a llevar a vida, nos va a llevar a muerte. Una mente inundada de la paz del Señor, yo creo que se ve reflejado en cómo lo vivimos. Pero una mente tribulada por la carne, por todo lo que esto implica, no va a ser nada fácil. Póngase a pensar el día de hoy que el tiempo que usted ha invertido estando en el Señor finalmente lo va a conducir a un lugar de bendición, a los verdes pastos, en los lugares de delicados pastos en donde el Señor me va a hacer descansar. Y si muchas veces uno no puede dormir, no puede descansar, que cuánto está el dólar, que si el barril de petróleo está no sé qué es lo que está pasando en Ucrania, que no sé, y uno empieza a pensar en una gran cantidad de cosas que si yo estoy dentro del sector, un ejemplo, del sector arrocero o del sector de los fertilizantes, pues me afecta. Pero si yo no tengo nada que ver con eso, la persona busca la manera de decir, no, es que el arroz está subiendo de manera impresionante porque en Ucrania hay una pelea y como que uno hace un cruce de cosas y todo se le vuelve un conflicto, todo se le vuelve una situación. En ese momento esos pensamientos, pues uno tiene que descubrir de dónde vienen. ¿Cuál es el origen? ¿Me estoy hablando yo a mí mismo? ¿El enemigo me está hablando a mí, a través de mí? ¿O lo está haciendo a través de otro, de un tercero? ¿Será que yo estoy escuchando otras voces que son las voces que están haciendo que yo tenga esos sentimientos de inferioridad donde al escucharlas yo digo, claro, es que mire que él está diciendo que yo no puedo, pero yo me doy cuenta que efectivamente no puedo. Y ahí uno empieza a jugar entre la tercera persona y la primera persona
y finalmente uno sucumbe ante una situación como esa. Sí. Creo que, Jairo, eso es lo que vamos a hablar al final. Vamos a hacer una muy corta pausa, una última canción, antes de desenredar toda esta pita para poder llegar a una conclusión final y que ustedes puedan decir, hombres sin excusas, el día de hoy supe cómo superar mis obstáculos. Ya volvemos. Listo, si hacíamos esa otra pausa, puedo meter otra canción, porque llevamos 1 hora 20 nomás de grabación y dura 2 horas. Entonces me toca meter canciones muy largas y son 40 minutos de música para rellenar 2 horas. Entonces me toca meter. Listo. Ya volvimos. Un abrazo para todos los hombres. Bueno, ¿por qué no? Las mujeres también, porque hombres sin excusas también lo ven las mujeres. Hablamos acerca de esos sentimientos de inferioridad que provienen de los pensamientos negativos propios, pero también de haber estado escuchando a otros. Cerremos, Jairo, con ese tema, con el propósito de que uno muchas veces busca causas externas o imposibilidades externas, discapacidades, cosas que yo tengo, cosas que me pasan en mi cuerpo, en mi humanidad, pero hay cosas que no provienen de uno, que son externas y que también lo imposibilitan a uno. Yo creo que todo nos conduce a poder ver la palabra y ver cómo la palabra nos alienta o nos direcciona en esto. Indudablemente todas las circunstancias externas van a buscar apartarnos del propósito divino. Tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro propósito incluso frente a una circunstancia. Cuando nosotros nos llenamos del argumento, cuando nosotros nos llenamos de ese argumento que proviene de la palabra y entendemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida y que ese propósito involucra circunstancias difíciles, pues vemos el ejemplo de David como hemos conversado durante la emisión del día de hoy. El propósito de Dios al momento de que David enfrentara una serie de situaciones lo llevaron a que en algún punto todas esas lecciones aprendidas pudo vencer a un gigante. Ahora, nosotros tenemos que empezar a crecer en algo, y yo creo que la palabra lo dice. Cuando la palabra dice lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios. O sea, esas cosas que yo estoy viviendo en la carne, esas cosas que yo estoy viviendo en el mundo, no solamente lo vivo en el mundo, lo vivo también en la fe. Nos enseña que lo que afrontamos, incluso todos esos pensamientos que nos bombardean, van a buscar apartarnos de la fe, apartarnos del Señor, apartarnos de tener la seguridad constante y continua delante de Dios. Cuando nosotros hacemos de nuestra prioridad número 1 buscar a Dios, empiezan a llegar dardos y pensamientos y empiezan a llegar circunstancias. ¿Para qué? Para apartarnos de ese propósito. Nosotros, al igual que todos estos personajes bíblicos que lograron superar, cuando vemos Moisés, vemos David, superaron de una u otra forma, lograron superar esas circunstancias. Nosotros no nos encontramos bajo una invalidez para no superar esas circunstancias que estamos afrontando el día de hoy. Y es cierto, si usted en este momento siente que no puede, si usted siente que no es capaz, tenemos que encontrar esa fortaleza a través de nuestros hermanos, a través de la palabra, a través de lo que estamos escuchando, pero también en la intimidad y la comunión con Dios. Si nosotros permitimos que justamente todo lo que viene afuera nos bombardee y que eso que está afuera nos logre impedir salir adelante, vamos a ser derrotados. Pero nuestra lucha y nuestra batalla es por sacar adelante justamente todo lo que Dios nos ha enseñado y lo que nos está enseñando en esta noche, que es muy importante. Claro. Voy a terminar con lo que debía haber empezado, porque a veces nosotros decimos es que en la Biblia hay una gran cantidad de personas que desde el comienzo estaban imposibilitados para poder enfrentar o superar esos obstáculos que día a día tuvieron que soportar. Pero si lo extractamos de la Biblia o nos salimos del contexto de la Biblia y nos ponemos a pensar en los obstáculos que nosotros hemos atravesado, Jairo, seguramente serán muchos. Sí. Me gustaría que me contara así rapidito un obstáculo que haya tenido que superar. A ver, un obstáculo que haya tenido que superar. Yo creo que un obstáculo que he aprendido a superar ha sido tener una mente centrada en las cosas del Señor en medio de mis actividades seculares.
Cuando uno se encuentra en un lugar de trabajo donde el ambiente se vuelve hostil, cuando la murmuración y el chisme son fuertes, cuando los señalamientos parecen ser mayores que lo que uno empieza a hacer en el trabajo y que el fruto que el trabajo está presentando, uno tiene dos opciones: que el chisme, que la murmuración y que los señalamientos nos cambien en nuestra manera de vivir las cosas, incluso de vivir la fe, o que simplemente yo me aferro a la palabra y sé quién soy en el Señor y empiezo a marcar mi identidad donde me encuentro. Yo he aprendido, y yo durante estos años creo que ha sido algo en lo cual el Señor me ha enseñado mucho esto, porque en un lugar, cuando uno trabaja en el sector público, que es un ambiente laboral tan complejo, y cuando empieza la rivalidad entre todos, entre grupos, entre personas, que pareciera ser algo normal, pareciera que uno se encontrara en una jungla de papel. Tienes dos opciones: o tú dejas que aquellas personas que son capaces de señalarte te cambien tu manera de actuar y de comportar, incluso de responder frente a las circunstancias, o tú te mantienes firme en tu identidad, Señor. Fácil no es. Fácil no es cuando surge un chisme, una murmuración, que quieren doblegarte, que quieren señalarte, tacharte, obstruirte y que quieren dañarte, porque es que parecieran siempre así, dañarte. A que uno se mantenga en la postura que tiene que mantenerse en el Señor. No es fácil, pero sí es posible lograrlo. Y yo, en lo personal, yo tengo la seguridad que lo he logrado. ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes, oyentes que a esta hora están sintonizando Fuego AM, están atravesando? Yo los invito para que el día de hoy, en el 322-729-1386, usted nos cuente esos obstáculos que tiene, tanto los que en este momento está viviendo, como aquellos que ya superó. De repente uno dice, mire, yo tenía esta imposibilidad, pero ahora, gracias a Dios, hice esto y ya lo superé. Pero si usted nos escribe esos obstáculos que el día de hoy no ha podido superar, tenga la plena seguridad que vamos a estar orando por eso. Así que los invitamos, 322-729-1386, escríbanos, o en la caja de comentarios en Facebook o en la caja de comentarios de YouTube. Y déjenos ese comentario con el propósito de saber que de la misma manera como Jairo dice, mire, yo estoy enfrentando esta situación, yo también tengo los míos y nos gustaría compartir los suyos para que este espacio no solamente se convierta en una herramienta para superar obstáculos, sino para poder darle a otros una herramienta y decirle, mire, escuche esto, vea esto, que seguro también le va a ayudar. Entonces, Jairo, muy agradecido por la compañía una vez más en Hombres Sin Excusas y nos despedimos esta noche. Amén, así es. Y a todas aquellas personas que se han conectado o que están escuchando esta grabación, que el Señor los bendiga, que entiendan justamente que la palabra nos da muchas herramientas para poder salir victoriosos de aquellas circunstancias que estamos afrontando. Que aunque sea muy difícil, hermano, la iglesia, usted no está solo. La iglesia se compone de todos los que estamos adorando y alabando al Señor y estamos juntos afrontando circunstancias, y que la oración de un hermano a otro no está de nada mal, ¿no? Es un gran apoyo. ¿Claro? Que usted puedan tener esa seguridad de que lo que está viviendo lo vive en la fe y que lo vive en el Hijo de Dios y que pueda salir adelante. Que si usted en este momento está pensando en rendirse, crea que este mensaje de esta noche ha sido con un propósito. Porque no sabemos cuántas personas al día de hoy estarán pensando en que ya no puedo, ya mi hogar se acabó, ya no puedo más con esto, ya esta circunstancia ha terminado siendo mucho mayor de lo que yo esperaba. Pero que justamente con todo lo que hemos hablado, con los pasajes bíblicos, con estas reflexiones que han sido muy profundas y muy interesantes, sus ojos puedan ver que sí hay una esperanza, que sí hay una forma en la cual usted puede salir de esa situación, que usted puede enfrentar esas circunstancias, que su capacidad de percibir y entender lo que está viviendo, muy seguramente quizás usted pueda levantarse como las águilas y verlo de una forma totalmente opuesta, pero que sí están las herramientas y que el Señor nos las ha entregado a través de su palabra. Y bueno, y si aún usted no ha tenido esa suficiente fe a través de la palabra, busque apoyo, amigo, busque apoyo, busque ayuda, pero no está sola. Dios lo bendiga. Un abrazo. Bueno, cambie la perspectiva de mirar el obstáculo. Mírelo desde arriba y se va a dar cuenta que visto desde arriba todo se ve completamente diferente. Nosotros estamos sentados juntamente con el Señor en los lugares celestiales. Así que
qué gran diferencia está en ver las cosas desde la posición en donde el Señor nos ha puesto. Así que los invito para que sigan escuchando música y ya viene el Pastor Diego con una lectura más del libro El poder de los nombres de Dios. Un abrazo para todos, volvemos en 8 días, si Dios lo permite, aquí estaremos en este espacio. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Nos faltó meter el tema de José. Uy.